Bienvenidos a esta gran emisión de un capítulo especial de Videocast for You. El día de hoy nos encontramos en el marco de los EFI Awards y estamos literal de manteles largos transmitiendo en vivo esta grabación. Tenemos hoy la fortuna de hablar acerca de campañas que no solamente construyen, campañas que no solamente van hacia los objetivos de la marca, sino campañas que nos inspiran y que provocan. De hecho, así se llama esta emisión de EFI Awards, Provoca. Videocast for You, pláticas de TikTok for Business para buscar el éxito de tu marca. Mi nombre es Arely Gutiérrez, soy la directora de ventas en TikTok México y tengo el gran honor de presentarles a una mesa VIP. Tenemos el día de hoy la presencia de Claudia Reyes, quien es la directora de marketing para la división de Impulso en Grupo Herdes. Bienvenida, Clau. Hola, muchas gracias. También nos acompaña Luis Machorro, CEO México y Managing Director de Hispanic America en McCann Worldwide Group. Y, por último, Luis Gaitán, CEO y Creative Founder de Pure Creative Chemistry. Correcto. Y también, por supuesto, presidente del Consejo Directivo de AVE. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, lo primero que queremos hacer para entrar en tema es preguntar, en el marco de estos EFI Awards, Luis, ¿por qué es importante provocar? Bueno, este año, como parte de los 25 años de EFI, definimos este concepto que trabajó aquí el amigo Luis Machorro con todo su equipo en McCann, buscando justamente cuál podía ser, ¿no?, este concepto o esta palabra, ¿no?, que definiera o que sintetizara mucho de lo que persigue el trabajo que hace la industria y que intentamos celebrar y medir, reconocer en un foro como EFIS, que, como sabemos, es reconocer el trabajo, ¿no?, que demuestra mayor eficacia, mayores resultados, ¿no?, para las marcas y para el crecimiento de los negocios. En ese sentido, la palabra provoca, ¿no?, nos pareció muy acertada este año porque todo lo que hacemos, pensando en las marcas, pensando en las personas, pensando en los negocios, pensando en la economía en general, buscamos, el cometido es que genere realmente un impacto, ¿no?, y que la provocación no es una provocación, digamos, que busca picar, ¿no?, sino que realmente logre detonar en las personas, ¿no?, una conexión, una relación, una consecuencia deseable, ¿no?, que es que a través de los mensajes, las estrategias, la creatividad que estamos desarrollando, logre provocar que las personas sientan algo, hagan algo, piensen algo, contagien algo, ¿no?, incluso difundan algo. Y esto es algo que, digamos, distingue, ¿no?, absolutamente todo el trabajo que hacemos desde los diferentes ángulos, estrategias de comunicación, objetivos de negocio, problemáticas, ¿no?, que enfrentamos todos en la industria, desde todo el ecosistema de players que la conformamos, buscando justamente generar crecimiento y un impacto positivo en los negocios. Me encanta, Luis, que hablas acerca de una palabra clave, ¿no?, que es detonar. En este sentido, Clau, ¿qué crees que pueda ser lo que frene a clientes directos, a marcas o quizá agencias para detonar todo este potencial de provocar algo en el público final? Yo creo que es la misma palabra, lo que vas a provocar. Te da miedo tal vez esta parte de cómo, como marca, con un aliado, ya sea cualquiera de las agencias o partners, qué vamos a lograr en la cultura, en la gente, en cómo va a reaccionar tu consumidor con tus propios productos, servicios. Creo que eso es lo que puede frenarnos, ¿no? Pero también a su vez, creo que es lo que hace, ese insight es lo que hace que también nos atrevamos a provocar este tipo de campañas o este tipo de comunicación que nos ayuda a hoy en un mundo donde estamos tan llenos de información y como con tantas cosas que nos pueden querer provocar, definir qué es eso que nos gusta y que podemos seleccionar, ¿no? Uh-huh. Y no solamente la provocación viene del lado de la creatividad, también estamos hablando del lado de la cultura. En tu opinión, ¿cómo se puede impactar a través de una provocación en la cultura, Luis? Yo creo que ahorita me estaba acordando cuando presentamos este concepto en una rueda de prensa con mi tocayo Luis, y él creo que fue muy acertado cuando habló de provocar, refiriéndose a reacciones. Al final eso es lo que estamos buscando. Yo creo que lo que estamos buscando es una reacción, cualquiera que sea la problemática, cualquiera que sea
la tarea que tenemos que resolver debe ser a través de reacciones. Y esas reacciones solo las podemos generar cuando tenemos un impacto en la cultura. Es decir, cuando conectamos con esas fibras, cuando conectamos con una tendencia de manera correcta, en donde el equilibrio entre lo que la marca quiere poner dentro de una audiencia o dentro de una comunidad con respecto a esa tendencia. Y para mí ese es el punto fundamental. Es decir, cómo encontramos ese sweet spot entre lo que está sucediendo afuera, entre lo que está sucediendo en una plataforma como TikTok y lo que las marcas quieren generar para poder producir esa reacción, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y me encantaría que pudiéramos, Clau, ilustrar con un ejemplo en donde alguna de tus marcas hayan encontrado este sweet spot y hayan conectado, hayan provocado una reacción. Tengo yo en mente algunas, pero me gustaría que tú escogieras. Pienso en una alguna de que tus marcas, conocemos ¿sí? muy bien, que es Cielito Querido. Es una marca que, bueno, desde que es mexicana y habla de este México contemporáneo y la cultura. Y desde que salió, desde que decía, no es alto, aquí no se dice 20 y se dice alto, ¿no? Desde ahí ya estás provocando. Y estás dejando un statement. Y a lo largo del tiempo se han hecho algunas cosas que culturalmente traen todo eso de los mexicanos, ¿no? Tenemos varias campañas como Talento Caído del Cielo, Sabores que Suenan, que justo se meten de la cultura, sacan un tema cultural y lo llevan a un desarrollo de un producto, una experiencia en la cafetería que te da toda ese feeling o este sentimiento de ser mexicano y de llevarlo a que consumas un producto, compres una merch, la marca la tengas tatuada. Hay gente que hasta se tatuaba en alguna campaña este ícono. ¿En verdad? Sí, porque en esa campaña en específico, Talento Caído del Cielo, generamos con muralistas mexicanos una serie de murales que hablaban de un producto, ¿no? Y que se capitalizaba en un recorrido en las diferentes cafeterías que desde extranjeros hasta mexicanos, bueno, hasta locales, iban a verlo, ¿no? Y gente que hasta se llegó a tatuar cosas que vio en el mural porque se llevaba algo de México. Fíjate Entonces, eso que te habla de culturalmente cómo se mete una marca. eso es un gran impacto cultural, yo creo. Luis, me gustaría ligar lo que está diciendo Clau con en dónde es que debemos impactar dentro del funnel, en tu opinión. ¿Debe de ser en algún punto específico o que tiene que ser en todos los puntos? ¿Cuál crees tú que sea la mejor práctica para provocar? Mira, yo creo que hay un paso previo, ¿no? Que tiene que ver con cuál es la idea, cuál es el mensaje, ¿no? A través del cual vamos a buscar comunicar, como bien decían Luis y Claudia, con las personas. Lo que sucede, y justo ¿no? Conectando un poco con el concepto de provoca, lo peor que nos puede pasar como industria o en el trabajo que hacemos todos los días es que los mensajes que empujamos y que lanzamos pasen desapercibidos o que carezcan justamente de esa provocación o de esa fuerza que haga que se pierdan en el paisaje, ¿no? Es lo que hace que muchas veces la inmensa mayoría del trabajo que se ve es trabajo invisible, ¿no? Porque quizás justamente carece de esa agudeza estratégica creativa para lograr realmente un impacto. Cuando hablamos del funnel, lo que hay que entender también, y muchas veces pasa del lado del marketing o pasa del nuestro lado de la industria quizás, se nos olvida que antes de ser marketeros somos personas, somos usuarios. Un usuario muchas veces es fácil poner en un keynote, en una presentación, cómo vamos a cumplir ¿no? los diferentes pasos de un funnel, por ejemplo. Lo que sucede es que eso obviamente en la teoría estamos buscando hacer que sea lo más efectivo posible. Pero una persona, ¿no? Lo que tenemos que ser capaces a través de las ideas es que la propia campaña, la propia idea, le ofrezca diferentes puntos de entrada a una persona a esa idea. No puedo saber si de repente te voy a impactar por una campaña, por más que sea 360, si la vas a ver a través de una pantalla de televisión, si la vas a ver primero a través de tu teléfono, a través de un banner, a través de una promo en una tienda, a través de una radio. Lo que sí tienes que considerar es cuál sea el punto justamente en el journey en el que se encuentre la persona, cómo me aseguro que realmente mi idea, si es poderosa, tiene que poder bajar de manera fluida cuál sea el punto de contacto y cuál sea el momento de vida de la persona. Claro. Entonces, es muy importante considerar eso, que nos pone un gran reto, ¿no? Porque anteriormente yo suelo decir que si nos hubiese tocado a nosotros trabajar en los años 50, todos nuestros nombres estarían en las placas de todas las grandes agencias hoy en día, ¿no? Porque lo que hacemos es muy difícil, de verdad. Ahora, el gran reto que tenemos nosotros todos los días es que todas nuestras campañas, nuestros proyectos son muchas veces un problema también de complejo de ingeniería, porque hay tantos puntos de contacto, hay tantas sensibilidades y hay una tal competencia por la atención que tienes que realmente lograr ser
muy efectivo, muy asertivo en tu mensaje, y eso te empuja, cual sea el medio y el punto de contacto en el funnel, a que la creatividad sea lo suficientemente poderosa para llamar la atención. No va a depender del push, sino más bien una estrategia pull. Y quiero retomar algo que me pareció muy interesante de tu respuesta para preguntarte a ti, Luis, ¿no? Él está hablando de conectar auténticamente, de estar presente en diferentes puntos para ser relevante, para resonar. Para ti, ¿cuál sería la gran diferencia entre una comunidad y una audiencia? Yo creo que todo parte de las audiencias. Al final, lo que construimos son estas audiencias a partir de la información, y eso es lo que nos permite identificar el otro término que utilizaste. Es decir, al identificar estos bloques, digamos, con ciertas características, ya sea demográficas o psicográficas, toda la información con la que contamos hoy en día lo que nos permite hacer es identificar estos subgrupos en donde hay ciertos intereses, y ahí es donde la marca tiene que identificar si el interés hace sentido con lo que la marca tiene que ofrecer, ¿no? Correcto. Una gran diferencia de hoy en día es que ya no es el target, mujeres, hombres de 18 a 45, es qué les gusta hacer, ¿no? En dónde llegamos realmente a las fibras de estas personas y qué intereses tienen en común. Clau, ¿quieres comentar acerca de este punto? Sí, complementando un poco lo que dicen ambos, creo que tenemos un gran reto, y yo lo pongo así, justo platicando con mis equipos. Tenemos las 3 P's, que es People, Profit y Planet. ¿Cómo logras compaginar con esas 3 desde una campaña que tiene que ser creativa, que tiene que permear y que tiene que agarrarle al consumidor, que a la vez te da ganancias, que toda empresa eso queremos? Sí. Pero a la vez también tienes que pensar en el planeta, ¿no? ¿Cómo estás dejando valor? Por supuesto. Y ahorita que hablabas de tendencias, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, ahora sí que quien quiera contestar, acerca de subirse a una tendencia y sacarle provecho? ¿Cuál piensan que es el mejor approach? ¿Se debe de subir siempre uno a todas las tendencias? ¿Hay que dejar pasar algunas? A ver, ahí interviene mucho justamente cómo debería ser primero el criterio como persona, ¿no? Antes de que, y no a fuerzas el criterio de negocio primero, porque es muy tentador, ¿no? Pensamos que, claro, como si hay un trend específico, ¿no? A ver, voy a hablar de un cliché que todos lo hemos vivido, ¿no? Igual. Pero es el cliché de, amigos, hay un eclipse, todo el mundo está hablando del eclipse, ¿cómo nos subimos, no? El brief, ¿no? ¿Cómo nos subimos a este trend? Y de repente dices, oye, pero ¿tenemos algo realmente que decir sobre eso? O sea, ¿es pertinente nuestra respuesta ahí? ¿O no es que vamos a llegar a interrumpir justamente buscando hacer un buen trabajo o a subirnos, a aprovechar un trend, a vernos realmente como los interruptores en medio de eso? Decir, hola, soy marca, hay un eclipse. No es a fuerzas necesario hacerlo todo el tiempo. Ahora, para mí, algo que siempre es importante considerar es justo, si como marca vas a aprovechar o quieres subirte a un trend, es porque primero estás escuchando realmente muy bien cómo la comunidad está reaccionando a ese trend, ¿no? Y entender para subirte tú como un miembro más de la comunidad, pero siempre que lo hagas desde esa intención, ¿no? Porque si no es como... Y que sea auténtico, ¿no? Claro. Que no esté tan forzado, porque entonces te puede revertir. Exactamente. Y porque justamente si no lo hacemos de esa manera, si no contemplamos ese factor, al final de cuentas volvemos a estar en una dinámica estrictamente publicitaria que te puede llevar más bien a una reacción de interrupción. Correcto. ¿No? Yo creo que tiene que ser relacionable, ¿no? Es decir, tiene que haber una relación natural entre lo que está sucediendo con lo que la marca puede decir. Y ahí es donde se vuelve interesante o no. En tu experiencia con creadores, ¿qué es lo que más te ha funcionado para que los creadores tengan esta capacidad de crear y de comunicar de una manera auténtica, directa, honesta? Yo creo que es una combinación de 2 factores. Uno, necesitamos tener muy claro cuáles son las expectativas cuando decidimos trabajar con creadores. Y el otro, que aunque suena relativamente obvio, es difícil a veces con ciertas marcas, el darles la libertad de la personalidad y de lo que ellos saben hacer. Yo creo que mientras tengamos el equilibrio entre esas 2 partes, creo que el trabajo puede ser muy productivo. ¿Cuáles serían los do's y don'ts al trabajar con creadores? Y aquí también hablo la pregunta para los demás. Si vamos a buscar creadores, necesitamos darles la libertad de trabajar como ellos lo saben hacer y con las características y la personalidad de cada uno. Si queremos influir demasiado,
pues es mejor no hacerlo, por lo menos desde mi punto de vista. Luis. Creo que justo no es lo mismo hablar desde una perspectiva de lo que es un creador versus lo que puede ser de donde viene mucho la cultura publicitaria, que es un spokesperson. No es lo mismo, ¿no? Y entonces tú tienes que estar dispuesto como marca, cuando estás haciendo, y es un trabajo importantísimo de la mano también, ¿no? Entre marcas y agencias, de definir muy bien cómo ese perfil o esa persona, desde su expresión, desde su creatividad, realmente, ¿no? Queremos darle, obviamente, la libertad de poder hacer las cosas, pero desde un lugar en el que el error consiste más bien en darle un guión, ¿no? Y decir, no, es que necesito que digas A, B, C y D en este orden y de esta manera, pero sobre todo no se te olvide de detener muy bien para que se vea el product shot. No, porque eso ya es el mundo, el trabajo del celebrity, como se ha manejado muchas veces en la publicidad. Y está bueno que exista y construye un montón, pero no es lo mismo. Entonces, también, ¿por qué? Porque el usuario que sigue a un creador, y me permito hacer aquí un ejemplo, es y porque todos estamos aprendiendo también sobre la marcha de esto, pero claro, para la audiencia de ese mismo creador, que por su propio contenido se ha ganado el derecho de crear su propia audiencia, ¿no? Y tener a sus seguidores. Claro, los propios seguidores tampoco son tontos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando de repente hay una vertiente que es cuando el creador de repente en una misma categoría le trabaja a la marca A, al día siguiente a la marca B, al día siguiente a la marca C. Y entonces de repente se vuelve un festival, ¿no? De la promoción que incluso le hace perder credibilidad con su propia audiencia, porque le van a decir, oye, te están pagando, me estás metiendo publicidad cuando yo te estoy siguiendo por otra cosa. Entonces, cuidar la autenticidad es un reto, pero también tiene mucho que ver con que la persona, el creador en este caso, sea muy sensible, ¿no? A quién es la marca del otro lado y cuáles son justamente los límites que la marca puede tener en cuanto a expresión, en cuanto a las opiniones que pudiera a través de él expresarse. ¿Cuáles son los territorios de comunicación quizá de la otra marca y estar dentro de la personalidad de este creador, estar alineados con lo que es la marca, ¿no? La esencia de la marca. Y también porque todos estamos bajo lupa al final de cuentas, ¿no? Entonces hay mensajes que hay que tener mucho cuidado, porque de repente, pues, lo platicamos hace rato, una marca no tiene por qué tener una opinión sobre todo, ¿no? Entonces, estamos también en un terreno social que es donde las sensibilidades han crecido mucho más, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en cuanto a que a través de la voz de un creador, tal vez, pues una marca no tiene por qué meterse en tal o tal territorio que puede hacerle también perjudicial o sencillamente porque no le corresponde. Claro. ¿No? Quiero retomar algo que acabas de mencionar, un término que me hizo mucho sentido ahorita, el estar bajo la lupa. Esto al fin y al cabo, pues es un negocio, ¿correcto? Entonces, pues tenemos que cuidar todos los diferentes ángulos del mismo. Claro. ¿Cómo cuidas tú? ¿Cómo tienes bajo la lupa? ¿Y cómo influye cuando tienes una toma de decisión acerca de asignar un presupuesto que provoque? ¿Qué tomas en cuenta? ¿Tiene que ser un budget muy grande? ¿Lo dejas No necesariamente. Y son de dos lados. Complementando un poco también lo de creadores, hablando de la lupa, creo que una parte importante como marcas es reconocer bien al creador. Lo tienes que ver cómo está actualmente y proyectarlo un poco cómo va a estar en un futuro. Porque te puedes meter con creadores que ahorita están muy hot y puede haber temas de coyuntura que pueden afectar mucho a las marcas. Entonces, analizar muy bien a los creadores, por más hot que estén, por un lado. Y por el otro lado, en tema de presupuesto, yo creo que no importa, sí importa tener mucho o poco presupuesto, pero las campañas que provocan no van de la mano de tener altos presupuestos. Las campañas que provocan son aquellas que entran en tu cultura, entran en el consumidor, traen un super insight que estás entendiendo qué está pasando. Y los presupuestos pueden variar, depende a dónde te quieras dirigir. Puede ser una campaña muy digital, puede ser una campaña clásica, puede ser una campaña desde un punto de venta. Creo que varían. Claro. Todo va de la mano de qué quiere la marca y cuál es la esencia de la marca y a dónde quiere llegar. Es aquí donde la creatividad, Luis, juega un papel muy importante, ¿correcto? Absolutamente. Justo hoy en la mañana estaba leyendo un posteo en una red social. Yo supongo que era una fracción de un libro que decía: hay que persuadir y seducir y dejar de perseguir. Y yo creo que justo es eso. Es decir, es donde entra el poder del mensaje, de lo que estamos buscando, planteando desde una problemática que lo haga interesante y que donde podamos encontrar esa conexión y esa atención que nos permita hacer un trabajo relevante, ¿no? Y hablando justamente, esto me lleva a pensar en la
conexión emocional, ¿no? Que hace rato escuchamos una plática acerca de la importancia que aún sigue teniendo. Luis, yo sé que tú estás muy involucrado con un proyecto. ¿Nos puedes platicar en The Trevor Project? ¿Qué es? ¿Cuáles son los indicadores que tiene este proyecto desde el punto de vista de marketing para saber que está siendo exitoso, no? Mira, cuando lo vemos, es un proyecto que habla justo de una temática que es muy sensible en México. Estamos hablando de juventudes de la comunidad LGQBT+, de las que se descubrió a través de Trevor Project en nuestro país, ¿no? El año pasado, el 59% de jóvenes de entre 13 y 17 años de edad, el 59% consideró seriamente quitarse la vida por la situación que viven, por el acoso, por la incomprensión. Pero de ese 59%, 1 de cada 2 lo intentó. Es un número que cuando ya lo ves a nivel nacional es abrumador, es alucinante. Entonces, ¿de qué se trató esto? Y justo fue un proyecto que detonó o provocó quizás, no sé si de una manera un poquito más, valiente desde mi punto de vista para la marca, pero que fue ponernos en el contexto en el que vivimos como país. La campaña consistió en poner en el Zócalo una bandera, ¿no? En el pasado mes de junio. ¿De la comunidad? Ajá, de la comunidad, pero la bandera que todos conocemos en el Zócalo, y pues fue poner una bandera gigante, ¿no? Que te decía que el orgullo LGTB no existe, ¿no? Sino una vida libre y segura. Y eso fue nada más a través de un video, ¿no? En TikTok en este caso. Pero esa pieza, ¿no? Lo que detonó, al final de cuentas, fueron 30 millones de views, más de 60 millones de pesos de ad equivalence, ¿no? Por toda la conversación que generó a nivel nacional en 32 estados, en todos los medios. Pero para ellos fue un ROI de 1,400%, ¿no? Para esta campaña. O sea que fue una cosa alucinante. ¿Qué es lo que buscaba? No buscaba un objetivo comercial. Buscaba cómo en medio de la celebración del mes del orgullo, colocamos esta temática importante para generar voluntarios para una asociación que los apoya y los acompaña para que justo no lleguen a ese extremo. Entonces, ¿qué pasa con esto? La provocación, que sí es una provocación, y al inicio estábamos incluso con ¿qué pasa si esto sale en la mañanera? ¿Qué pasa si el señor presidente de ese momento se nos echa encima? Y allí el mensaje con el cliente fue, ojalá nos pase, porque entonces contaremos con el influencer número 1 de este país, ¿no? Para hacer más grande el tema. Entonces, provocar en estos casos es provocar con un cometido, con un objetivo muy claro. No es una provocación gratuita, pero sí siempre buscando que impacte justamente a las personas y que logres sensibilizar con una realidad que te puede estar pasando al lado con tu hijo, con tu vecino y no lo estás viendo. Claro. Y ahorita mencionabas tú algunos de los KPIs de métricas de éxito, ¿no? En este caso de la provocación. Y entendemos que no siempre tienen que ser los mismos. ¿Cuáles son esos otros KPIs que tú dirías son importantes para, de cierta forma, medir el éxito de una provocación? Yo creo que Les Binet lo mencionaba y en nuestro caso nos hemos enfocado, inclusive estamos desarrollando una plataforma que nos permita desarrollar trabajo con influencers mucho más enfocado en objetivo de negocios que en métricas de vanidad. Y para mí eso es hacia donde nos tendríamos que estar moviendo. Es decir, sí, hay métricas de vanidad que son relevantes, que complementan el resultado de lo que estamos buscando, pero al final tiene que haber una relación directa con lo que estamos buscando como negocio. Y por ahí es por donde nosotros estamos trabajando. ¿Y en tu caso, Clau? Creo que estoy alineada a ellos. Al final, esto es un negocio y buscamos construir marcas a largo plazo, que vivan en el tiempo. Y creo que eso es lo importante. Que logremos hacer que no sean de un momento y que al final es un negocio. Quiero que pensemos, ¿no?, que este videocast lo están viendo pues, los principales líderes de la industria. Y después lo van a ver en repetición, pues on demand, ¿no? En las siguientes semanas, inclusive meses. ¿Cuáles serían los principales 3 mensajes que a ustedes les gustaría dejar el día de hoy con este tema de provocación a nuestra audiencia? Recuerden que nuestra audiencia son marcas, agencias, creadores y gente en general interesado en la industria publicitaria digital. Alineado a la razón por la cual estamos aquí el día de hoy, que es los CEFIs, que desde mi punto de vista es el certamen con mayor prestigio en el país y tiene una razón. Es decir, creo que el equilibrio con el cual se construyen estos casos, y para las personas que han tenido la experiencia de construir casos para poder participar
coincidirán conmigo que es complejo encontrar la narrativa y la historia de este caso que anhelas, el que pueda tener un metal. Tiene un impacto en todo lo que hacemos como industria de comunicación e inclusive en la economía del país a través del esfuerzo que hacemos. Entonces, para mí el mensaje es que celebremos hoy, que sin duda el tema de Provoca está muy alineado a todo lo que acabo de describir y que sigamos empujando por hacer la mejor comunicación posible, entendiendo que también tenemos una responsabilidad con la sociedad con respecto a los mensajes que ponemos allá afuera, ¿no? Ese sería mi mensaje. Muy bien. Clau. Sí, que como marcas te diría que nos atrevamos a provocar, siempre buscando dar valor a nuestros consumidores, construyendo marcas a largo plazo. Creo que eso es lo más importante, cómo logramos hacer que quede en el tiempo y en los diferentes consumidores que van pasando y dar cada día mejor calidad a lo que estamos haciendo a nivel creatividad, mensaje, productos, porque creo que es algo que tenemos que seguir haciendo de la mano para llegar a muchos más metales, más certámenes, pero todo a través de eso, tener mucha más calidad y atrevernos a provocarlo. Efectivamente, también, a mí me gustaría decir que obviamente, y cuando lo vemos desde el lado de los EFIs, un metal o un reconocimiento en EFI es la consecuencia de un gran trabajo. Entonces, para que suceda ese gran trabajo, esto nace de realmente una compenetración y una química, ¿no? Que tiene que darse y que es muy difícil de construir, pero que tiene que darse justamente entre los profesionales que rodean a la marca, tanto al lado del anunciante como del lado de la agencias, medios, plataformas, que intervienen para que realmente suceda, ¿no? Lo que estamos buscando. A mí me gusta definir, cuando hablamos de ideas, para mí la fórmula es una gran idea igual a pude haberlo hecho más, sí, pero no lo hiciste. A ver, ¿no? otra vez, una gran idea. Una gran idea igual, como si fuera una ecuación, ¿no? Igual a pude haberlo hecho más, sí, pero no lo hiciste. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando vemos el trabajo que celebramos año con año en un certamen como EFIS, pues muchas veces sí pasa, ¿no? Que te da rabia, ¿no? Y para mí una gran señal de un gran trabajo en lo personal es que me provoca envidia. Y me provoca envidia y lo aplaudo desde decir, qué bueno, ¿no? Qué padre que estos compañeros, estos colegas de industria lograron hacer esto, ¿no? Y que es un trabajo ejemplar que abre camino y que te inspira, también o te reta a hacerlo mejor, o te provoca que tú busques hacer un mejor trabajo. Pero hacer eso, insisto, tiene mucho que ver también con que tiene que haber una química, también la relación y un objetivo común, porque muchas veces puede pasar humanamente que el anunciante incluso diga, no sé, ¿me lanzo por acá o no me lanzo por acá? Cuando el trabajo de la agencia también siempre tiene que ser empujar desde la estrategia y obviamente desde el sentido común, pero a buscar provocar hacer el mejor trabajo posible en beneficio de la marca, ¿no? Y en beneficio de los resultados de negocio. Entonces, siempre que me parece logremos esa química fundamental al inicio, es lo que nos puede poner a todos en el mejor escenario para lograr que sucedan grandes proyectos, grandes campañas, grandes ideas que nos interesan a todos, ¿no? Y como decía Luis, acá no hablamos justamente de métricas de vanidad, ¿no? Aquí hablamos de que el resultado tiene que ver con que hubo un objetivo cumplido con creces, ¿no? Y desde una excelencia, ¿no? Medida y contrastada cuando hablamos de la estrategia, de la creatividad, de la ejecución, que condujo a resultados excepcionales. Oye, me encanta. Y quiero resaltar algo que mencionabas ahora, que es esta capacidad de atreverse, ¿no? De aventarse, de provocar y de después tener la satisfacción de haber hecho algo un poco diferente, un poco más atrevido. En las plataformas sociales o en nuestra plataforma de entretenimiento tenemos esta gran capacidad funciona como un focus group, ¿no? En donde se puede de inmediato tener esta conversación con la comunidad y saber si eso está resonando, si no está siendo del agrado, etcétera. Hace poco me decía una amiga, está también en el medio, me decía, es impresionante cómo podemos lanzar una campaña y en cuestión de 2 segundos tener una reacción de la comunidad y saber si le está gustando o no.
e inclusive dando consejos de, oye, mejor lo hubieras hecho por aquí y por allá. Tomando en cuenta, entonces, esta interacción y esta comunicación de doble vía, que es, digamos, la gran diferencia que tenemos el día de hoy con los medios digitales. ¿Cuál creen ustedes que sería una buena recomendación para las personas, para los equipos que están haciendo campañas, que están pensando en cómo volver a sorprender a su público y poder conectar de esta manera más emocional? ¿Cuál sería ese último consejo que quieren dar? Lo primero que te diría es que escuchen, o sea, que veamos qué está diciendo el consumidor, qué pasa, qué dice, qué escribe, qué le gusta. Ver la reacción y reaccionar más que reactivamente, proactivamente. Estamos en una oportunidad con este tipo de aliados o plataformas que te permite hacer error, prueba y error. Y es muy rápido, baja, subes. Creo que ese sería mi consejo más importante. Bajar, subir, probar, cometer error, regresar. Y eso te va a ayudar a tener mejores eficiencias y mejores resultados. Totalmente de acuerdo contigo. Luis. Yo creo que, regresando a lo que se comentaba hace rato del journey o del funnel, yo creo que necesitamos alejarnos más del formato lineal al que estamos acostumbrados a trabajar y ser mucho más flexibles, entendiendo que el journey o el funnel cada vez es más personalizado y con menos orden. Y yo creo que en ese sentido necesitamos estar preparados para ser más ágiles, precisamente para responder a lo que tú decías, entendiendo que la compra se puede dar en cualquier etapa. O sea, ya no es de no es forma un funnel lineal, sino un loop infinito, ¿no? En donde entras y sales en diferentes. Exactamente. Puntos. Entonces, para mí sería la recomendación, necesitamos prepararnos para poder trabajar de esa manera, de una manera más ágil y mucho más proactivos y en algunos casos reactivos, pero con la velocidad que se requiere. Muchas gracias, Luis. Y finalmente... Mira, yo diría que dentro de estos factores hay uno primero que me parece que nos lo exige también la velocidad de la cultura, ¿no? Hoy día. Y es mejor lanzar muy rápido e iterar a hacer como lo hacíamos antes, ¿no? La planeación eterna, larguísima, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? Como lo hemos vivido muchos, de 9 meses de trabajo para un comercial. ¿No? Esto es muy difícil que esto conviva. Sigue sucediendo y está bueno ponerle todo el método y el rigor, pero tenemos que convivir también con el poder lanzar de una manera más rápida y más ágil. La segunda es el mayor enemigo que compartimos todos o que enfrentamos todos frente al gran trabajo es el miedo. Y ese es un factor que está bueno que le pongamos distancia o que le pongamos cordura, ¿no? En todos los ámbitos y desde todos los players que estamos involucrados en esto. Y la tercera es tenemos que convivir, ¿no? Y volvernos amigos del error. Tenemos que asumir que el error es parte del proceso, ¿no? Y que muchas veces justamente es lo que limita muchas veces la toma de decisiones. Yo suelo abogar por el hecho de todo mundo se fija, ¿no? Lo decía Michael Jordan, ¿no? Por ejemplo, cuando lo celebraban por la cantidad del gran jugador que fue y la cantidad de partidos que ganó, etcétera. Y él decía, sí, pero nadie se fija en la cantidad de veces que erré y que me equivoqué. Entonces, a todos nos gusta ganar. Nada sabe cómo ganar, ¿no? Ahora, si tú te fijas, por ejemplo, como en unos jugadores de tenis, los que todos admiramos, los que a todos vemos como los mejores del mundo, fíjense en cada partido, un Roger Federer, un Nadal, un Djokovic, cuántos errores cometen por partido, siendo los más top del mundo, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto no como algo negativo, sino como el error es parte del proceso y te tiene que llevar justamente a iterar, a mejorar, pero siempre en una dinámica de mejora, ¿no? Y no me pararse en lo que encantan no sus funciona. conclusiones. Muchísimas gracias, Luis, Claudia, Luis. Gracias a ti. Y poquito de tristeza, les digo que hemos llegado al final de este videocast. Ha sido un verdadero placer contar con ustedes tres, oír sus opiniones y sobre todo, pues, el que nos hayan hecho favor de compartir un poco de lo que hacen en su día a día y de cómo ven la evolución de las campañas digitales en nuestro país, sobre todo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los esperamos en otra emisión de Videocast for You. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias. Las opiniones personales que puedan emitirse por parte del host o de los invitados en este episodio no representan la opinión y la posición de TikTok ni de ninguna de sus afiliadas.